Bueno, no se imagina, pero esta es la segunda grabación de esta charla porque la primera no quedó grabada y cuando terminé ya me había dado cuenta y era demasiado ley. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Caterina Tello García, yo soy residente del primer año de ginecología y obstetricia en la Universidad Libre Seccional Cali. Hoy vamos a hablar de un tema bastante concreto, ¿sí? Vamos a hacer unas precisiones pequeñitas sobre la obesidad y la inflamación, que creo que es un tema que muy pocos conocen o han revisado o han escuchado, o si de pronto lo han revisado o lo han escuchado, ha sido bastante poco, porque esto tiene una implicación muy importante, ¿no? Y con la pandemia o la epidemia de la obesidad a nivel, como su nombre lo indica, global, esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, se ha vuelto bastante importante para nosotros. Ya lo veíamos desde el COVID como ese factor de riesgo de obesidad generaba pacientes más complicados con COVID grave, que requerían intubación, UCI, ¿sí? Que muchas veces fallecían. Entonces vamos a hacer una revisión crítica sobre esta asociación entre obesidad e inflamación. Bueno, para empezar tenemos que la evidencia experimental y epidemiológica ha relacionado la obesidad y todas las complicaciones metabólicas con la inflamación crónica, generando un nombre, digamos, importante que es la metainflamación. Digamos que la obesidad es un estado inflamatorio de bajo grado, eh, es crónico, ¿sí? Va generando cambios a nivel genético, epigenético en el genoma. Y vamos a ver de qué forma. Eh, pero pues lo importante aquí es decir que cualquier trastorno endocrino asociado a la obesidad va a generar una metainflamación. Entonces vamos a tener tres etapas asociadas pues entre la inflamación y la obesidad, que va a ser en primera instancia un desencadenante inicial que muchos, digamos, en sus textos no identifican, refieren que es desconocido, pero pues sí se sabe que tiene que haber un factor estresante de cualquier índole, ya sea de pronto a nivel dietario, a nivel de condiciones de vida por, no sé, temperaturas, condiciones genéticas que van a hacer que haya un desencadenante en esta cascada de inflamación. Después va a haber una respuesta inflamatoria aguda que si se perpetúa en el tiempo va a generar una fase patológica a largo plazo. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver cómo estos mecanismos se van presentando en la obesidad. Entonces, pues es importante decir que los adipocitos generan o tienen una gran responsabilidad en la homeostasis energética. Vamos a tener que ellos van a generar un equilibrio energético a nivel sistémico, eh, van a ser un depósito de almacenamiento, pero también van a ser un sensor de energía y cuando generalmente ya tenemos un punto de saciedad, va a producir la leptina, que es la hormona de la saciedad, importante pues para parar de comer. El gasto de energía de, digamos, del cuerpo va a ser a través de la termogénesis y pues este órgano importante que es el adipocito y o eh, digamos, sí, este componente importante que es el adipocito va a estar envuelto dentro del órgano adiposo, que es un órgano bastante endocrino e inmunológico y va a producir más de 600 proteínas, ¿sí? Secreta más de 600 proteínas, como vemos. Este tejido adiposo es ahorita uno de los más llamativos a nivel endocrinológico, ya que genera tantas proteínas y va a estar implicado tanto en el metabolismo que no es igual, digamos, a la glándula tiroides que produce, no sé, TSH, T4 libre, T3, que es lo que nosotros podemos medir con ellos, ¿no? Aquí tenemos más de 600 proteínas importantes en la homeostasis del cuerpo. Entonces, para recordar, tenemos tres tipos de tejido adiposo. Antes conocíamos solamente dos, que son el blanco, que genera almacenamiento de energía o de grasa, que es el que generalmente nosotros tenemos a nivel visceral como reserva, ¿sí? De grasa o pues a nivel del tejido celular subcutáneo. Y tenemos el marrón o el pardo, que es ya conocido por histología para todos, que es el de células termogénicas que está presente en los animales y que está presente en el feto, ¿cierto? Que hace va a ser un importante papel como termogénico. Ahorita hay uno, hace muy poquito, en el 2009, se descubrió el beige, que son adipocitos brillantes que van a tener características tanto del blanco como del pardo y que dependiendo de las condiciones de clima o las condiciones en las que se encuentre o nos encontramos nosotros, vamos a tener una activación de este tejido. Y en este tejido se están haciendo unos, digamos, estudios importantes para la pérdida de la grasa. ¿Listo?
Es interesante este tejido porque no se conocía antes, hace muy pocos que, digamos, estamos en este agua. Entonces vamos a tener unas células precursoras, ¿cierto? Unas células precursoras que son el PAX7 y el MYF5, que van a generar estos tejidos adiposos. Por un lado vamos a tener el tejido pardo, o como ya lo habíamos visto, va a ser precursor de esta célula, o se va a diferenciar en parto o se va a diferenciar en miocito. O tenemos ya la producción del tejido adiposo blanco, o en su defecto beige, que va a ser, digamos, más relacionado a este blanco y que va a estar en condiciones frías inactivo, pero en condiciones, perdón, en condiciones frías va a estar activo y en condiciones cálidas va a estar inactivo, ¿no? Por eso hay unos estudios importantes a nivel de este tejido. Bueno, ¿cuáles son los posibles disparadores entonces de la inflamación asociada a la obesidad? Vamos a tener varios. Uno puede ser la disbiosis, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la alteración de la flora intestinal, aunque no lo creamos, puede ser un factor generador de cambios a nivel del adipocito. Otro es, debido a la hipertrofia y la hiperplasia que sufre el adipocito, puede generarse un estado de hipoxia, un bajo estado de oxígeno, ya que pues al ser un adipocito mucho más grande va a requerir más cantidad de oxígeno y eso también puede ser un disparador de la inflamación. Estrés mecánico, por lo mismo, por el crecimiento del adipocito, tiene que adecuarse a unas nuevas condiciones como tal para poder sobrevivir, y esto también puede ser un disparador de inflamación. O los componentes a nivel de la dieta, ¿sí? Mucho alto contenido de grasas, triglicéridos, etc. va a generar cuerpos cetónicos libres que van a ser proinflamatorios y van a generar esta cascada, pues. Entonces, cuando el adipocito está, digamos, influenciado por todo este tipo de desencadenantes, va a incrementar la producción de citoquinas proinflamatorias y va a hacer un adipocito que va a entrar en un estado de estrés, un estado de estrés que lo hace muy susceptible a la muerte y a toda la disfunción a nivel endocrino de las 600 proteínas que produce este adipocito. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la respuesta inmune en el tejido adiposo? Vamos a tener que los tres tejidos adiposos normalmente van a contener múltiples células inmunes que van a vigilar y van a mantener la integridad y la sensibilidad hormonal de los adipocitos. Entonces, en una persona que es delgada, vamos a tener que su estado inmune va a ser en función de T helper 2, tipo 2, que va a ser un gran productor de interleucina 33 y que va a controlar de manera íntegra el metabolismo del tejido adiposo. Pero, o sea, como lo podemos ver acá en la gráfica, va a haber, digamos, un aumento de interleucina 33, interleucina 13, ¿sí? La leptina y la adiponectina van a funcionar de manera normal, porque vamos a estar en un estado, un balance, un equilibrio normal. Pero cuando el tejido adiposo se vuelve obeso, ¿sí? Que genera hipertrofia e hiperplasia, vamos a entrar en un estado de helper 1, que va a traducirse en una mayor producción de interleucina 6, de interleucina 2, de factor de necrosis tumoral alfa, y va a haber una disfunción de esas adiponectinas, de esa leptina, de esa producción de todas las 600 proteínas que genera el tejido adiposo, y pues por lo tanto una inflamación, como lo podemos ver acá. Aumenta el tejido, aumenta la inflamación, aumenta el estrés, aumenta toda esa fase aguda de la que habíamos hablado al principio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos en un estado de obesidad, muchos tejidos van a inflamarse, no solamente el propio tejido adiposo, o sea, otros tejidos como el hígado, el páncreas, el músculo esquelético, el corazón y el cerebro van a inflamarse y van a hacer que haya un aumento en la resistencia a la insulina y vamos a estar más susceptibles a enfermedades metabólicas. Cuando decidimos, digamos, bajar de peso, hacer un cambio, tener manejo farmacológico, manejo quirúrgico, cirugía bariátrica, etc., cirugía bariátrica, etc., vamos a tener que digamos, toda esta cascada inflamatoria que se empezó a producir en los órganos va a irse revirtiendo. En primera instancia se va a resolver la inflamación del hígado. Como podemos ver, muchos pacientes que son obesos, a la hora de una ecografía hepatobiliar, vamos a encontrar que tienen estetosis hepática, grado 1, grado 2, bueno, leve, moderada, severa, como sea, por esta inflamación o esta infiltración también grasa que se produce a nivel de este tejido. Y lo primero que se va a resolver es a partir de la inflamación del hígado. Posteriormente se van a ir revirtiendo los demás órganos. Pero tenemos un problema y es que al parecer el cuerpo tiene algo que se llama memoria obesogénica,
y no vamos a encontrarnos en un estado cero, nunca. O sea, no vamos a volver a un estado de retorno cero en el que podamos decir como el paciente, no sé, tenía 120 kilos, ahorita está en un normo peso por índice de masa corporal o por porcentaje de grasa, que es como realmente se debe medir, y ya no está inflamatorio. No, no es cierto. O sea, generalmente la memoria obesogénica va a hacer que sí, baje la resistencia a la insulina, pero todavía van a haber esos factores, digamos, inflamatorios de los que se empiezan a producir que bajan, pero persisten a nivel del tiempo. Entonces, entre más tiempo nosotros nos encontremos en estado de obesidad, no sé, 20 años, 30 años, más vamos a tener factor de riesgo para enfermedades cardiometabólicas. Entonces, lo ideal es tratar de no llegar a la obesidad, o si lo estamos, bajar lo más rápido posible para disminuir digamos, este factor, ya que si estamos los 20 años y luego un año, no sé, perdemos peso con la cirugía bariátrica, sí mejoramos muchos patrones, no sé, la hipertensión, la diabetes, etc., pero no se quita este estado inflamatorio y seguimos propensos a todas las enfermedades cardiometabólicas, como en un inicio si hubiésemos estado obesos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la sobrenutrición del tejido adiposo va a generar un estrés anabólico hacia lo positivo, ¿sí? Es como tener un exceso versus una poca pérdida y vamos a tener una sobrenutrición de ese tejido adiposo. Después vamos a hacer una respuesta fisiológica normal, que es la respuesta adaptativa inflamatoria de la que ya habíamos hablado antes, donde se va a expandir todo el tejido adiposo y va a sufrir todos esos cambios de hipoxia, nos vamos a adaptar a un nivel de hipoxia, el adipocito va como a cambiar su forma, a entender que está sucediendo algo ahí, y vamos a empezar con la resistencia a la insulina. Posteriormente, si esto se perpetúa en el tiempo, como ya lo habíamos dicho, tiene que restablecerse la homeostasis normal del tejido adiposo. O sea, vamos a tener esa fase aguda donde generan todos esos cambios a nivel de las citoquinas proinflamatorias, pero cuando esto se perpetúa en el tiempo, que se vuelve un estado inflamatorio de bajo grado, tenemos que reacondicionarnos. Entonces el tejido adiposo tiene que volver a restablecer como su homeostasis normal y al intentarlo restablecer va a generar una resistencia a las catecolaminas que son importantes para activarse, por ejemplo, a nivel de la adrenalina, en la noradrenalina y generar como lipólisis y toda esta quema de grasa. Entonces esto también se va a alterar, por eso es más difícil bajar de peso. Entonces, bueno, como veníamos hablando de unos factores epigenéticos importantes, o sea, no solamente que nos volvemos obesos y entramos en una inflamación y somos el helper 2, el helper 1 después, no, es que también se van a generar unas modificaciones a partir del genoma, como pues ya lo habíamos dicho, los factores de riesgo, los estilos de vida van a generar alteraciones metabólicas, vamos a pasar de una persona que está en normopeso a una persona obesa y esto va a generar cambios a nivel epigenómico, vamos a tener alteraciones a nivel cromosómico y vamos a pasar de un tejido adiposo que previamente era sano a un tejido adiposo que se inflamó. ¿Esto cómo sucede? Vamos a explicarlo en dos gráficas, digamos de una manera sencilla porque es bastante complicado de entender, pero lo que hay que saber es que las citoquinas, ¿sí? Los lipopolisacáridos y cualquier otro factor desencadenante inflamatorio va a estimular los receptores TLRS y los receptores TNFR por este lado, ¿sí? Van a generar a través de las metaloproteinasas, de la cascada de las metaloproteinasas, una fosforilación de JNK que va a hacer que los factores C-YUN y C-FOS se expresen y por lo tanto digamos, o sea, se expresen a nivel molecular, entren acá a esta, digamos, cascada molecular y generen genes inflamatorios. Lo mismo que por este lado TNFR va a fosforilar IKK, va a desplazar o va a degradar IKB, va a hacer que el guardián del genoma que es P50, ¿sí? Junto con NFKB, se metan en la región promotora de los genes y empiezan a expresar las interleuquinas proinflamatorias. Lo mismo que a nivel de este receptor TLRS, que lo que va a hacer es que a través de TRAF6 y TBK1 de fosforile y RFS se junte con STAT, ambos fosforilados, y generen estos genes inflamatorios. Por otra parte, JNK fosforilado también va a fosforilar IRS y va a generar una resistencia a la insulina, ¿cierto? Entonces, como vemos, esto es un estado molecular, digamos, donde vienen implicadas bastantes moléculas importantes a la hora de la inflamación. Y digamos, aquí lo vamos a ver de una forma mucho más fácil. Vamos a tener los receptores de los que ya habíamos hablado en la gráfica pasada. Pero acá, ¿qué va a pasar? En primera instancia tenemos este correceptor que es GPS2 y SMAD,
o SMRT, que va a hacer que se bloquee la expresión de genes inflamatorios, ¿sí? Cuando esto está activo aquí a nivel genético. Cuando hay una desmetilación, bueno, y hay una desmetilación de H3K4, que lo que va a hacer es que no se exprese el ADN polimerasa 2 y por lo tanto no haya como esa expresión de genes inflamatorios. Y lo mismo KLF4, lo que va a hacer es promover más bien la realización o la expresión de genes antiinflamatorios. Pero cuando ganamos peso, cuando hay señales inflamatorias, cuando aumentan las citoquinas, estos receptores de los que ya hablamos la vez pasada van a generar toda esta cascada, como ya dijimos en la anterior gráfica, JNK, IKK, etc., van a hacer que se desplace este cofactor GPS2 SMRT, que se metile el H3K4, por lo tanto se activa el ADN polimerasa y se expresan los genes inflamatorios. ¿Sí? Entonces entramos en un estado transcripcional que además se va a ver perpetuado por CBP P300 y SW1 SNF, que al haberse desplazado este correceptor antiinflamatorio va a ocupar su lugar y va a hacer que los genes inflamatorios se puedan expresar junto con la metilación de este H3K4 en la región promotora y que el ADN polimerasa haga su acción a nivel de la expresión inflamatoria. Cuando perdemos peso o usamos medicamentos para perder peso, ¿sí? Lo que va a pasar es que en el caso del TCD, que son las tiazolidendionas, vamos a tener que se van a unir a la PPARY y van a volver, digamos, a un estado de represión transcripcional porque van a generar otra vez que GPS2, este cofactor, y SMRT vuelva a su lugar, desplace estos cofactores proinflamatorios, se bloquee la expresión de genes inflamatorios, vuelva KLF4 y genere genes antiinflamatorios y se desmetile H3K4 para que ADN polimerasa no exprese genes inflamatorios, ¿cierto? Volvemos a un estado normal y esto se vuelve, digamos, un círculo vicioso dependiendo de aumentamos peso, disminuimos peso, aumentamos peso, disminuimos peso. Entonces, pues, ¿por qué se vuelve importante saber eso? Porque muchas veces no entendemos la complejidad de la obesidad. Lo vemos como obeso, se puede infartar obeso, tiene más riesgo de placas ateromatosas. Obeso es, no sé, obeso, fuma, es hipertenso, tiene más riesgo de infarto de ACV, pero no entendemos toda la cascada inflamatoria que está implicada detrás de esto y lo que hace que los obesos sean mucho más susceptibles a que se empeore cualquier estado de enfermedad que sea, inmunosupriman y etc. Entonces es importante revisar eso porque a nivel, por lo menos obstétrico, tenemos muchos pacientes obesas que nos está tocando manejar pues ahorita en esta pandemia de obesidad que entran en complicaciones obstétricas bastante severas, preeclampsia, GEL, etc. Igual lo mismo a nivel fetal, que puede, digamos, mejorarse. O sea, esto puede cambiar si nosotros como médicos, uno, lo entendemos y dos, lo replicamos y lo explicamos al paciente. Y yo creo que ninguno quiere ser este pacientico inflamatorio que anda por ahí, ¿cierto? Eso era todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.